Nadie esperaba que la lectura de un testamento destruyera a toda una familia. Durante años, Lucía creyó que solo era la nuera invisible en la familia Herrera, alguien que nunca encajó realmente. Pero todo cambió el día que una prueba de ADN reveló una verdad brutal. Lucía no tenía ningún vínculo de sangre con la familia. Su esposo sonrió, convencido de que eso significaba que ella perdería todo. Pero lo que nadie sabía era que el hombre que todos pensaban haber engañado ya había descubierto la verdad. Y meses antes de morir, había preparado una sorpresa que cambiaría el destino de toda la familia. Cuando el abogado abrió el testamento, la persona que pensaba ganarlo perdió todo. Y la que siempre fue ignorada terminó heredándolo todo. Siempre supe que mi suegra, doña Carmen, no me quería. Pero nunca imaginé hasta dónde sería capaz de llegar, hasta aquella noche en que empujó una pequeña caja de regalo hacia mí sobre la mesa y soltó una risa fría. Un regalito de cumpleaños, Lucía, dijo con una sonrisa que no parecía amable. Tal vez esto explique por qué mi hijo cometió el mayor error de su vida al casarse contigo. Dentro de la caja había un kit de prueba de ADN. Las conversaciones en la mesa se detuvieron de golpe. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Quizás así sepamos de qué familia vienes realmente, añadió Carmen, lo bastante alto para que todos los invitados escucharan. Sentí como el calor de la vergüenza me subía al rostro, pero no dije nada. Tomé la caja, sonreí con calma, y guardé silencio. 2 días después envié la prueba por correo. No esperaba que cambiara nada. Solo quería demostrar que sus insinuaciones eran ridículas. Pero 3 meses después ocurrió algo extraño. El abogado de la familia Herrera, un hombre serio llamado don Mateo Rivas, pidió una reunión urgente, y mencionó mi nombre. Cuando llegué a la oficina, Carmen estaba allí. Su rostro estaba pálido. Mi esposo Alejandro se veía confundido. Y por primera vez en muchos años, Carmen ya no sonreía. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Porque en ese instante entendí algo aterrador. Ellos ya sabían lo que el resultado iba a revelar. La mayoría de la gente cree que la familia es un lugar cálido al que uno siempre puede regresar. Para mí nunca fue así. La casa de los Herrera, en Sevilla, era hermosa desde afuera. Una gran casa antigua con balcones de hierro negro y jardines llenos de naranjos. Pero por dentro siempre hacía frío. Un frío que no tenía nada que ver con el clima. Cuando me casé con Alejandro a los 27 años, pensé que el tiempo cambiaría las cosas. Pensé que su madre terminaría aceptándome. Estaba equivocada. Carmen tenía una forma elegante de despreciar a alguien sin levantar la voz. Pequeños comentarios. Miradas largas. Sonrisas que no llegaban a los ojos. Si Alejandro hacía algo bien en su trabajo, Carmen decía orgullosa: mi hijo siempre fue brillante. Si yo lograba un ascenso en la empresa de análisis financiero donde trabajaba, ella simplemente decía: qué bien, Lucía, ¿puedes ayudar a poner la mesa? Con los años aprendí a hacerme pequeña dentro de esa casa. A hablar menos. Sonreír más. No discutir. Era más fácil así. Alejandro nunca notaba realmente la tensión. Para él, su madre era simplemente su madre. Pero después ocurrió algo que cambió todo. El patriarca de la familia, don Ernesto Herrera, murió inesperadamente. Él había sido el único que me trataba con verdadera amabilidad. Un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero con una mirada cálida que siempre parecía decirme que yo sí pertenecía allí. En el funeral, Carmen lloró mucho. Pero sus lágrimas parecían más nerviosas que tristes. 3 meses después, insistió en organizar una pequeña cena familiar en la casa. Para celebrar el cumpleaños de Lucía, dijo por teléfono con una voz demasiado alegre. Debí haber sospechado algo en ese momento. Cuando llegué esa noche, el aire de la casa estaba lleno del olor a cera para muebles y vino tinto. Las luces del comedor brillaban demasiado. Y Carmen ya estaba sentada a la mesa, esperándome. Su mirada era extraña.
como si estuviera observando una escena que ella misma había preparado. Alejandro hablaba de sus planes de trabajo. Pero Carmen apenas lo escuchaba. Sus ojos seguían regresando a mí. Como si estuviera esperando el momento perfecto para empezar algo. Mirando atrás. Entiendo que aquella cena nunca fue para celebrar mi cumpleaños. Era el escenario perfecto para destruirme. La tensión no apareció de repente. Entró lentamente en la habitación. Como una corriente de aire frío que se desliza por debajo de una puerta cerrada. Cada pequeño detalle se sentía extraño. Carmen seguía girando su copa de vino entre los dedos sin beber. Alejandro hablaba, pero nadie realmente lo escuchaba. Y yo tenía la sensación incómoda de que algo estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría todo. Pero todavía no sabía que aquella pequeña caja con la prueba de ADN no era una broma cruel. Era una puerta. Una puerta hacia un secreto que la familia Herrera había enterrado durante décadas. Y esa noche, la puerta estaba a punto de abrirse. La cena en la casa de los Herrera nunca fue una conversación normal. Era más bien una actuación. Doña Carmen hablaba sin parar de sus viajes, de las reformas que quería hacer en la casa de verano en Valencia, de los nuevos muebles estilo rústico que había visto en una revista. Alejandro asentía distraído. Y yo, apenas existía en la mesa. Cada vez que intentaba decir algo, la conversación cambiaba de dirección como si alguien hubiera bajado el volumen de mi voz. A mitad de la cena, Carmen apoyó la espalda en la silla y me miró con una sonrisa demasiado calculada. Entonces, Lucía, dijo con una dulzura artificial. ¿Sigues trabajando en esa empresa de análisis en Madrid? Antes de que pudiera responder, volvió a hablar sobre sí misma. Sobre su club social. Sobre sus amigas. Sobre lo mucho que todos la admiraban. No era una pregunta. Era un recordatorio. Yo solo estaba allí para llenar una silla. Pero detrás de su sonrisa había algo más. Expectativa. Como si estuviera esperando el momento perfecto para hacer algo. Cuando Alejandro se levantó para traer café, Carmen también se puso de pie lentamente. Regresó a la mesa con un pequeño pastel comprado en una pastelería cercana. Ni siquiera se molestó en ponerlo en un plato bonito. Entonces Carmen empujó su silla hacia atrás con un gesto teatral. Ah, casi lo olvido, dijo. Tomó una caja brillante envuelta en papel plateado y la deslizó por la mesa hasta detenerla frente a mí. También traje un regalo para tu cumpleaños. La sonrisa en su rostro era fina como una cuchilla. Creo que te resultará interesante. Por un segundo vi algo extraño en su mirada. No era burla. Era nerviosismo. Abrí lentamente el papel. Dentro estaba el mismo objeto que ya había visto antes. Un kit de prueba de ADN. El zumbido suave del refrigerador llenó el silencio de la cocina. Carmen soltó una pequeña risa. Tal vez esto explique por qué nunca encajaste realmente en esta familia. Alejandro frunció el ceño. Mamá, ¿qué significa eso? Pero Carmen no respondió. Solo me observaba. Como si estuviera esperando que el golpe me destruyera. No dije nada. Simplemente cerré la caja. Pero algo dentro de mí ya no sentía vergüenza. Sentía curiosidad. Porque en ese momento vi algo que Carmen no pudo ocultar. Miedo. Esa noche dormimos en la antigua habitación de invitados. Pero yo no pude dormir. Mientras Alejandro roncaba suavemente, me levanté y caminé por el pasillo oscuro de la casa. Conocía ese lugar demasiado bien. Abrí un armario viejo en el estudio de don Ernesto. Entre carpetas antiguas encontré una caja de documentos. Dentro había fotografías. Recibos. Cartas. Y un sobre que parecía fuera de lugar. El polvo alrededor estaba removido. Alguien lo había tocado recientemente. Dentro había una fotografía vieja. Una mujer joven, Carmen, sostenía a un bebé. Pero el hombre a su lado no era don Ernesto.
En la parte de atrás de la foto había una frase escrita con tinta azul. Perdóname algún día. Sentí un escalofrío. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego miré la caja del test de ADN que Carmen había dejado en la mesa como si fuera una broma cruel. Ahora entendía algo. Ella quería que yo hiciera la prueba. Necesitaba que algo saliera a la luz. Bien. Si eso era lo que buscaba, lo tendría. A la mañana siguiente envié el kit por correo. 5 semanas después, un martes tranquilo, estaba trabajando en mi escritorio en Madrid cuando recibí la notificación en el móvil. Abrí los resultados esperando nervios. Pero lo que sentí fue otra cosa. Claridad. Fría. Innegable. No existe coincidencia biológica con la familia Herrera. Mi respiración se detuvo por un momento. Seguí leyendo. Un posible parentesco con el apellido Salazar apareció en la pantalla. Un nombre que jamás había escuchado. Un nombre que, sin embargo, estaba conectado conmigo por sangre. La verdad no dolió como imaginaba. En cambio, confirmó algo que siempre había sentido. Nunca había pertenecido realmente a esa casa. Había sido una invitada en mi propia familia. Pero lo que ocurrió después fue aún más extraño. Tomé una captura de pantalla de los resultados y la envié al grupo familiar de WhatsApp. Solo escribí una frase. ¿Alguien quiere explicarme esto? La respuesta llegó en segundos. No fue Alejandro. Fue Carmen. Me llamó inmediatamente. Su voz no sonaba furiosa. Sonaba aterrada. Lucía, por favor, borra ese mensaje, dijo casi llorando. No entiendes lo que estás haciendo. Entonces explícame, respondí. Hubo un largo silencio. Las cosas pasaron hace mucho tiempo, susurró finalmente. Es complicado. Pero nunca dijo lo único que realmente importaba. Nunca dijo lo siento, doña Carmen nunca mencionó los años que pasé sintiéndome una extraña en su propia casa. No habló de las cenas silenciosas. Ni de las miradas frías. Solo repetía lo mismo una y otra vez. Lucía, por favor, borra ese mensaje. No remuevas el pasado. No era arrepentimiento. Era miedo. Pero Alejandro tampoco dijo nada. El único mensaje que recibí de él fue corto. 4 palabras. Ahora ya lo sabes. Frío. Distante. Como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento. Esa noche lo llamé. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. Respondió después de varios tonos. ¿Qué quieres, Lucía? Dijo con una voz cansada. Quiero saber la verdad, respondí. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué empujarme a hacer esa prueba? Hubo un pequeño silencio. Luego escuché una risa suave. No era divertida. Era amarga. Porque alguien tenía que hacerlo, dijo finalmente. Durante años he protegido los secretos de esta familia. ¿Qué secretos? Secretos que mamá nunca quiso que salieran a la luz. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y ahora sí? Ahora, la gente correcta finalmente recibirá lo que merece. Antes de que pudiera responder, colgó. Sus palabras quedaron flotando en mi mente como humo. A la mañana siguiente comencé a hacer preguntas. Preguntas pequeñas. Cuidadosas. Hablé con antiguos vecinos de la familia Herrera. Con conocidos de don Ernesto. Con personas que habían conocido a Carmen décadas atrás. Lo que descubrí me heló la sangre. Alejandro había estado investigando desde hacía meses. Había hablado con abogados de herencias. Había mencionado posibles cambios en los bienes familiares. Y hablaba como si la fortuna de los Herrera ya fuera suya. Algo no encajaba. Así que decidí buscar ayuda. Ayuda real. La clase de ayuda que don Ernesto siempre me habría recomendado. Contraté a una abogada llamada Isabel Torres,
conocida en Madrid por manejar disputas complicadas de herencias. Le llevé todo. Los resultados de ADN. Las fotografías antiguas. Las capturas de pantalla de los mensajes. Las conversaciones extrañas. El miedo en la voz de Carmen. Isabel escuchó sin interrumpir. Tomaba notas como si estuviera armando un rompecabezas. Finalmente levantó la mirada. Tus instintos son correctos, dijo con calma. Esto no es solo un conflicto familiar. Sentí un nudo en el estómago. Entonces, ¿qué es? Isabel cerró la carpeta lentamente. Alguien está intentando borrarte de la historia de esta familia. 3 días después recibí una llamada inesperada. Era don Ricardo Molina, el abogado que había manejado los asuntos legales de don Ernesto durante años. Su voz sonaba más formal de lo normal. Lucía, tu suegro dejó instrucciones específicas sobre la lectura de su testamento. Me quedé en silencio. ¿Qué tipo de instrucciones? Debía abrirse solo si ocurrían ciertas circunstancias. Sentí un escalofrío. ¿Y esas circunstancias? Acaban de cumplirse. Hubo un breve silencio. Creo que deberías prepararte para lo que vas a escuchar. La mañana de la lectura del testamento, Sevilla se sentía más fría de lo habitual. No era el clima. Era la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Isabel y yo llegamos temprano al edificio donde estaba la oficina de don Ricardo. Era un despacho elegante en el último piso. Ventanas enormes. Madera oscura. El tipo de lugar donde las verdades no se esconden. Se anuncian. Nos sentamos cerca de la ventana. Isabel se inclinó hacia mí y susurró. Observa todo. Habla solo cuando sea necesario. Su calma me ayudó a respirar mejor. Poco después llegó Carmen. Parecía agotada. Como si no hubiera dormido en días. Su cabello estaba recogido apresuradamente y apretaba su bolso contra el pecho como si fuera un salvavidas. No me saludó. Ni siquiera me miró. Se sentó en el extremo de la mesa y fijó la vista en la superficie brillante. Como si quisiera desaparecer dentro de ella. Entonces la puerta volvió a abrirse. Alejandro entró. Sus pasos resonaron firmes sobre el suelo de mármol. Vestía un traje caro, perfectamente ajustado. Caminaba con una confianza exagerada. Demasiado teatral. Y no estaba solo. Traía a su propio abogado. Un hombre que había visto en anuncios legales por toda la ciudad, famoso por ganar disputas agresivas de herencias. Alejandro me miró. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Lucía, dijo con tono educado. Qué sorpresa verte aquí. Pero en sus ojos brillaba algo más. Expectativa. Estaba convencido de que ya había ganado. En ese momento la puerta se abrió una vez más. Y don Ricardo Molina entró en la sala. Con un sobre grueso en la mano. El testamento de don Ernesto Herrera. Y por alguna razón. Nadie en esa habitación parecía realmente preparado para lo que estaba escrito dentro. Don Ricardo Molina dejó la carpeta gruesa sobre la mesa. Sus movimientos eran lentos, controlados, como alguien que entiende perfectamente el peso de las palabras que está a punto de decir. Miró a cada persona en la sala. Primero a Carmen. Luego a Alejandro. Después a mí. Finalmente habló. Antes de comenzar, debo aclarar algo importante. Don Ernesto Herrera dejó instrucciones muy específicas sobre cómo debía leerse este testamento. El silencio se volvió pesado. Él anticipó que podrían surgir conflictos, continuó. Todo lo que voy a leer fue preparado con pleno conocimiento de ciertas circunstancias, que algunos aquí quizá encuentren inesperadas. La sonrisa confiada de Alejandro vaciló ligeramente. Don Ricardo abrió la carpeta. Procederé a leer el testamento. Tomó una hoja. Yo, Ernesto Herrera Castillo, declaro este documento como mi última voluntad y testamento. El sonido de su voz llenó la habitación.
Dejo el 70% de mi patrimonio, incluyendo la casa familiar, inversiones y propiedades, a mi nuera. Lucía Herrera. El silencio que siguió fue tan repentino que pareció un golpe. Alejandro se levantó bruscamente de su silla. «Eso es absurdo», exclamó. «Ella ni siquiera pertenece a esta familia». Su voz resonó en la sala. «Tenemos una prueba de ADN», continuó. «No tiene ningún derecho legal». Don Ricardo levantó una mano con calma. «Por favor, siéntese». «Aún no he terminado». Alejandro dudó un segundo. Pero finalmente volvió a sentarse. Su mandíbula estaba tan tensa que parecía a punto de romperse. Don Ricardo siguió leyendo. «Sé desde hace muchos años que Lucía no comparte la sangre de nuestra familia. Aún así, elegí aceptarla como hija cuando decidió formar parte de nuestra vida. Mi corazón latía con fuerza. La razón por la que le dejo mi legado es simple. Durante años ha demostrado una integridad, paciencia y respeto que otros miembros de mi familia jamás mostraron». Carmen cerró los ojos lentamente. Como si cada palabra fuera un peso sobre su conciencia. Pero don Ricardo aún no había terminado. «Hace 8 meses», continuó, «don Ernesto contrató a un investigador privado». Alejandro frunció el ceño. «¿Para qué?». Don Ricardo sacó otro conjunto de documentos y los colocó sobre la mesa. «Para investigar posibles intentos de manipulación sobre su herencia». Las hojas se deslizaron sobre la madera pulida. «Aquí hay registros de reuniones con abogados especializados en disputas de herencias». Alejandro se quedó inmóvil. «También hay registros de conversaciones sobre cambios anticipados en el testamento». El abogado de Alejandro se inclinó hacia adelante. «No fuimos informados de ninguna investigación». Don Ricardo lo miró con calma. «No era necesario informarles». Luego señaló otro documento. «También hay pruebas de transferencias no autorizadas desde las cuentas personales de don Ernesto, durante los últimos meses de su enfermedad». Alejandro palideció. «La cantidad total asciende a 48.000 euros». El abogado de Alejandro se tensó en su asiento. «Eso es imposible». «No según los registros bancarios», respondió don Ricardo con tranquilidad. Luego sacó el último documento. Era una hoja escrita a mano. Reconocí inmediatamente la letra de don Ernesto. Don Ricardo la desplegó. El señor Herrera pidió que esta nota fuera leída en voz alta. La habitación quedó completamente en silencio. Entonces empezó a leer. «Alejandro, sé exactamente lo que has estado intentando hacer». El rostro de Alejandro perdió todo color. «Te vi presionar a tu madre para cambiar el testamento». Carmen empezó a temblar. «Esperaba que tomaras una decisión diferente». Don Ricardo levantó la vista brevemente. Luego continuó. «Pero si estás escuchando estas palabras, significa que elegiste el camino equivocado». Un sonido extraño salió de la garganta de Alejandro. Una mezcla de incredulidad y rabia. Su abogado se inclinó rápidamente hacia él. «No impugnes esto», susurró con urgencia. «Hay una cláusula de no impugnación. Si lo haces, perderás absolutamente todo». Pero Alejandro ya estaba perdiendo el control. «Esto es ridículo», escupió. «Lucía lo manipuló. Engañó a un hombre enfermo». Isabel se levantó lentamente. Su voz fue tranquila, pero firme. «El testamento reconoce claramente la situación familiar y explica el razonamiento del señor Herrera». Señaló los documentos. «Cualquier intento de impugnarlo activará la cláusula de no impugnación». Miró directamente a Alejandro. «Eso incluiría la devolución inmediata de los préstamos pendientes con el patrimonio». Alejandro frunció el ceño. «¿Préstamos?». Don Ricardo respondió con calma. «Aproximadamente 190.000 euros». La cara de Alejandro se deformó. Eso no era un préstamo. Según los registros legales, sí lo era. Carmen finalmente habló.
Su voz era apenas un susurro. Alejandro, por favor. Basta. Pero Alejandro ya no escuchaba. Años de orgullo. De resentimiento. De ambición. Todo explotó al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con furia. Esto debería ser mío. Gruñó, todo debería ser mío. Gritó Alejandro. Soy el hijo verdadero. Yo fui quien se quedó aquí. Su voz resonó contra las paredes del despacho. Me levanté lentamente de mi silla. Mi corazón latía rápido, pero mi voz salió tranquila. No te quedaste, Alejandro, dije. Te aprovechaste. Presionaste, manipulaste, y construiste tu vida sobre secretos que ni siquiera te pertenecían. Sus ojos se volvieron salvajes. Por un momento pareció que iba a decir algo más. Pero don Ricardo habló primero. Hay algo más que don Ernesto dejó, dijo con suavidad. Sacó un pequeño sobre de la carpeta. Mi nombre estaba escrito en el frente. Me lo entregó. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había una carta corta. Reconocí inmediatamente la letra firme de don Ernesto. Don Ricardo me miró. Puedes leerla tú misma, o puedo hacerlo yo. Respiré hondo. Léala. Él asintió y comenzó. Lucía. Pasaste muchos años creyendo que eras invisible dentro de esta familia. Pero no lo eras. Yo vi tu paciencia cuando otros gritaban. Vi tu respeto cuando otros exigían. Vi tu fuerza cuando nadie estaba mirando. Puede que no compartamos sangre, pero te elegí como hija mucho antes de escribir este testamento. Y dejo mi legado con la absoluta certeza de que sabrás cuidarlo mejor que nadie. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi vista se nubló por un momento. Cuando levanté la mirada, Alejandro finalmente entendió. Esto nunca había sido mi victoria. Había sido su derrota. Una derrota diseñada por la única persona a la que siempre había subestimado. Su propio padre. Las consecuencias legales llegaron rápido. Mucho más rápido de lo que Alejandro esperaba. A la mañana siguiente, su abogado abandonó el caso. Nadie quería representar una demanda que estaba condenada a fracasar. Aún así, Alejandro intentó impugnar el testamento. El juez ni siquiera tardó 10 minutos en rechazarlo. La cláusula de no impugnación era clara. Y la evidencia, imposible de negar. Su parte de la herencia desapareció por completo. Los 190.000 euros que había recibido de su padre se convirtieron oficialmente en una deuda personal con el patrimonio. Además, los 48.000 euros retirados sin autorización debían devolverse en el plazo de un año. Por primera vez en su vida, Alejandro parecía pequeño. No humilde. Solo atrapado por las consecuencias que durante años había logrado evitar. Una semana después, Carmen vino a verme. Llegó sola a mi apartamento en Madrid. Se sentó en el sofá con las manos entrelazadas. Sus ojos estaban rojos. Cansados. Finalmente habló. Me contó toda la verdad. La historia de mi verdadero padre. Las decisiones que tomó décadas atrás. La culpa que había llevado dentro, sin enfrentarse jamás a ella. La escuché. Pero no me acerqué. Algunas heridas no se curan con abrazos. Necesitan distancia. Quiero arreglar las cosas, susurró. La miré con calma. Te creo. Hice una pausa. Pero arreglar las cosas empieza por dejar de pedirme que cargue con tus secretos. En los meses siguientes me alejé definitivamente de Sevilla. Con la ayuda de Isabel, administré la herencia de don Ernesto. Liquidé cuentas. Organicé propiedades. Tomé decisiones. Pero por primera vez en mi vida. Esas decisiones eran solo mías. Sin miedo. Sin pedir permiso. Sin preocuparme por quién podría decepcionarse. Finalmente dejé la ciudad atrás. Me mudé al norte, cerca del mar,
donde la vida era más lenta y silenciosa. Un lugar donde las viejas mentiras ya no podían alcanzarme. Porque algunos finales no llegan con gritos. Llegan con una elección. Elegir paz. En lugar de dolor. Y si alguna vez has sido la persona que nadie veía, recuerda esto. Nunca fuiste invisible. Solo estabas rodeado de personas que no sabían mirar.